Bueno, buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos una tarde más en este estudio que tenemos de la Palabra de Dios en cuanto al Espíritu Santo. Gracias por estar conectados. Buenas tardes a todos nuestros hermanos que están conectados en estos momentos y que están dejando sus comentarios por ahí debajo del video, podríamos decir en la caja de chat, ¿verdad? Gracias a todos los que están conectados y todos los que están pidiendo las oraciones también. Patricia Enríquez pide las oraciones por su familia. Recuérdenmelo al final de la clase para incluirlo en la última oración. Le recordamos y le animamos a que nos ayude con compartiendo estos videos en Iglesia de Cristo Denton en la plataforma de Facebook, o también Iglesia de Cristo Denton en el canal de YouTube. Usted puede ver ahí videos que tenemos de sermones, predicaciones, tanto en el canal de YouTube como en la plataforma de Facebook. Ha sido un día ajetreado, ha sido un día de trabajo pesado. Me siento muy agotado, la verdad. Estoy muy cansado. Hace rato que no me sentía así de cansado, pero vamos a tratar de sacar provecho a esta hora. Vamos a estudiar de la palabra de Dios, así es que váyase por su Biblia, tenga su Biblia ahí a la mano. Aunque es trabajo pesado y fue trabajo el que nos tocó hoy, ¿verdad? De que se cansa uno, se cansa el cuerpo está dolorido. Apenas acabamos y corriendo, ¿verdad? A darnos un baño y salir, preparar todo para esta clase. Pero espero que les sea de utilidad. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿verdad? De enfocarnos en la clase, y espero que usted también lo haga, que ponga atención, que busque los pasajes y que nos acompañe en el estudio en esta tarde. Tenga su Biblia ahí a la mano, por favor, tenga con qué apuntar, para que apunte pasajes que se lean interesantes, anotaciones o citas o comentarios que se le hagan interesantes, pues apúntelos por ahí en un cuaderno. Bien. Estamos hablando del Espíritu Santo, entonces vamos a preparar todo para entrar rápidamente a la clase. Y el día de ayer vimos bastante información en cuanto al Espíritu Santo. Y nada más para recapitular, el Espíritu Santo se le conoce, o es una descripción, la palabra espíritu, en cuanto a un soplo o un viento, pero no quiere decir que literalmente el Espíritu Santo sea un soplo o un viento. Vimos también la palabra Elohim, que quiere decir dioses en sentido plural, pero a la vez que son plural en sentido, no son en sentido individual, sino forman una unidad. Son varios dioses formando una unidad. Vimos también cómo se le llama al Espíritu Santo, diferentes nombres que tiene el Espíritu Santo, como Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Santo Espíritu, el Espíritu de Dios vivo, Espíritu de verdad, Consolador, etcétera, etcétera, entre muchos otros, ¿verdad?, que vamos a ir notando mientras vayamos leyendo los siguientes versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Vimos también que así como al Espíritu se le describe como un viento, a Cristo también se le describe como la palabra o logos en Juan 1:1. En el principio era la palabra, en el principio era el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Pero no quiere decir que Cristo literalmente sea una palabra, es una forma de describir a una parte de la deidad que es Cristo. Vimos también cómo funciona la Trinidad, o ¿por qué Trinidad? Porque son tres deidades formando un solo Dios. Y vimos también cómo entender esto de la Trinidad. Vimos también el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y vimos algunos otros pasajes en especial uno muy importante, Mateo 28:19. En cuanto al bautismo, se menciona el Espíritu Santo a la hora de nuestra salvación o de nuestra limpieza de pecados a través del bautismo. Nuestro Señor Jesucristo dice que tienen que ir por todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está incluido dentro de la deidad, dentro del plan redentivo de Dios. Bien, eso lo vimos el día de ayer, y el día de ayer nos quedamos en los siguientes versículos. Déjenme acomodar aquí todo en mi pantalla.
Nos quedamos en los siguientes versículos. El último que leímos fue Jeremías capítulo 2, versículo 12, y lo comparamos con Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, donde dice que el Espíritu Santo, del Espíritu Santo correrán ríos de agua viva, y en Jeremías habla de que esta agua viva viene de Jehová. Entonces el Espíritu Santo también se le identifica como Jehová. Pero bueno, vamos a continuar. Esto lo estudiamos el día de ayer. Si usted quiere ver todas estas referencias que hice en este momento, están en el primer video. Vaya y busque el Espíritu Santo número 1, video número 1, y ahí va a encontrar una explicación más amplia a todo esto que mencioné de una manera bien rápida. Bien, características. Hay que entender que para muchas personas, bueno, no muchas, he conocido nada más una secta, podríamos llamarlo, que dicen que el Espíritu Santo no es una parte de la deidad, que es como una energía, es como la electricidad. Pero sin embargo vamos a ver pasajes de cómo se describe al Espíritu Santo, y no es uno, son muchísimos pasajes. No los vamos a leer obviamente todos, porque les dije el día de ayer, quise hacer un resumen lo más resumido, lo más compacto posible de esta información, porque es mucha. Pero creo que la información que vamos a ver es más que suficiente. En estos pasajes que vamos a leer se nos da características del Espíritu Santo como si fuera una persona, no como si fuera una cosa. Una cosa no habla, la electricidad no habla, ¿verdad? La electricidad no comunica un mensaje. Sin embargo, el Espíritu Santo sí comunica un mensaje, sí puede hablar, sí puede recordarnos información. Incluso a los apóstoles se les promete que se les iba a recordar todo lo que Jesús había dicho. En otras palabras, podemos decir que el Espíritu Santo puede hablar. Entonces, una persona puede hablar, ¿verdad? Al decir un ser, alguien vivo, alguien inteligente, alguien consciente, como lo sería el Padre, o como lo sería el Hijo, o como lo sería el Espíritu Santo, pueden hablar. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu, ojo, como dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, el Espíritu dice claramente, ¿qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo le hablaba al apóstol Pablo, se lo decía de una manera clara y sencilla, como una comunicación de una persona a otra. No era una energía, no era una electricidad. Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos. ¿Qué le dijo el Espíritu al apóstol Pablo? Bueno, le dijo, en los postreros tiempos o en el futuro, algunos van a alejarse de la fe, ¿verdad? Van a salirse de la fe, porque van a empezar a escuchar a espíritus engañadores y van a empezar a seguir doctrinas de demonios. ¿Ok? ¿Qué le dijo el Espíritu al apóstol Pablo? Y Pablo a la vez se lo dijo a Timoteo. Bueno, le dijo claramente, de una manera sencilla y entendible, como si hablara, ¿verdad? Obviamente está hablando, está comunicando información, y la información que le comunicó al apóstol Pablo dice, en los posteriores tiempos o en el futuro, algunos, no todos, van a salirse de la fe y van a empezar a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas o enseñanzas diseñadas por demonios, no por Dios. Entonces encontramos que el Espíritu Santo puede hablar, lo cual, desde este simple ejemplo ya podemos entender que no podemos decir que el Espíritu Santo es nada más como un viento. Un viento no habla, la electricidad no habla, no comunica un mensaje así de claro diciendo en el tiempo futuro algunos se van a apartar de la fe y van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo le ha dicho usted la electricidad de eso? ¿Cuándo le ha dicho usted ese mensaje el viento? O un mensaje más cortito si usted gusta. No, porque el hablar es algo, es una cualidad de un ser inteligente, de un ser que puede comunicar ideas, que puede comunicar un mensaje. Por lo cual el Espíritu Santo no es una cosa, es un ser. En los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Este fue el mensaje. Vamos al siguiente versículo, Juan 16:13. Dice nuestro Señor Jesucristo hablándole a los apóstoles, pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra descripción del Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Aquí encontramos otra descripción que se le da al Espíritu, se le conoce como el Espíritu de verdad.
Cristo, hablando de cuando viniera el Espíritu Santo sobre los apóstoles, les dice: cuando venga el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo, que es lo mismo, es otra forma de mencionar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a guiar a ustedes, apóstoles, a toda la verdad. ¿Cómo una electricidad puede guiarte a la verdad? ¿Cómo la electricidad puede darte un mensaje? Los va a guiar a toda verdad. Porque, note, subraya esta palabra. Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo puede hablar. El Espíritu Santo se puede comunicar. Habla. ¿Cómo puede el Espíritu Santo hablar? ¿Cómo puede dar mensajes tan claros como el de 1 Timoteo 4:1 y diciendo cuándo iban a suceder estas cosas, cómo iban a suceder y quiénes le iban a traer? Muchos dicen: no, es que es una figura literaria. ¿Cómo una figura literaria da este tipo de mensajes? Dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir en el futuro. ¿Cómo una figura literaria nos va a hacer entender lo que ha de venir en el futuro? ¿Cómo? Está hablando. El Espíritu Santo es un ser, es una parte de la deidad, no es una cosa. Es un ser que puede hablar, puede comunicar mensajes. Hay muchos otros pasajes. Si usted tiene papel y pluma, le voy a dar otros pasajes que usted puede apuntar y puede ir a leer en cuanto a pasajes que menciona al Espíritu Santo hablando, comunicando un mensaje. No se los voy a dar todos, pero le voy a mencionar algunos. Si está listo, dígame. Y si tiene pluma y papel para apuntar y usted quiere leer más pasajes en cuanto a que el Espíritu Santo habla, dígame, y en este momento les doy estos mensajes. Díganme cuando estén listos, estos pasajes, y díganme cuando estén listos para empezárselos a decir cuáles son las citas. Ok, espero que estén listos. El primer versículo, que no está apuntado en la diapositiva, es Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos 8:29. Ahí mismo también en Hechos, pero no el 8:29, en el capítulo 11, versículo 12. Hechos 8:29, Hechos 11:12. Luego lo encontramos otros pasajes también, como en Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 2:29. Repito otra vez todos los pasajes, porque sé que fuimos rápido. Hechos 8:29, Hechos 11:12, Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 2:29. Espero que los tengan ya todos listos, que todos hayan apuntado las citas y que hayan alcanzado a apuntarlas. Hay más pasajes, pero en cuanto a esto, les digo, pasaríamos toda la hora simplemente hablando de esta descripción que el Espíritu Santo puede hablar. Por eso le doy a usted algunas otras citas para que usted pueda ir a buscarlo y pueda ver cómo el Espíritu Santo puede hablar y puede comunicarse como una persona, como un ser, y no es una cosa inanimada, es una parte de la deidad. ¿Ok? Espero que todos hayan logrado apuntar. Si no, me lo dicen para volverlo a decir las citas. Y lo voy a decir por si acaso alguno no lo apuntó. Hechos 8:29, Hechos 11:12, Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 2:19. Ok, vamos a la siguiente descripción o característica del Espíritu Santo. Tiene conocimiento. Entonces, si el Espíritu Santo puede hablar y puede comunicar, pues lo que está comunicando es algo que Él conoce, algo que Él entiende, algo que Él comprende y puede formular el mensaje y puede darnos a conocer esa información y nosotros obtener ese conocimiento de parte, o en este caso los apóstoles obtenían este conocimiento de parte de los apóstoles y el Espíritu Santo les daba este conocimiento. Primero a los Corintios, acompáñenme ya primero a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 11. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al versículo 11. Sin más,
Todavía no llegamos a esa cita, pero les adelanto la cita. Dice la Escritura que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Las Escrituras, las que usted tiene en sus manos, las cartas originales fueron inspiradas, fueron dictadas por el Espíritu Santo de Dios. Obviamente, Él no hablaba por su propia cuenta, ya lo vimos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, sino recordará todo lo que Cristo había enseñado previamente. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 al 11, pero Dios no nos la reveló a nosotros, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Note, Dios reveló estas cosas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién tiene esta información, este conocimiento para compartirnos a nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos dio la voluntad de Dios? El Espíritu Santo nos la reveló. Dios nos la reveló a nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Recordando que cuando Cristo se bautiza, el Espíritu Santo viene sobre Cristo. Cristo y el Espíritu Santo estaban obrando juntos en todo este plan redentivo. Tanto así que en Mateo 28:19 encontramos que aún en el bautismo se hace mención que somos bautizados para perdón de nuestros pecados bajo la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Eso quiere decir en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, bueno, tiene conocimiento. Otra vez, no les voy a dar tantas citas. Cuando puedo escoger nada más una cita, escojo una y la dejo ahí para que no se extienda este estudio. Pero si usted quiere después tener más citas en cuanto a alguno de estos puntos, hágamelo saber y se lo hago llegar más citas con todo gusto. Bien. Una cita de cada una de estas características. El Espíritu Santo se pone triste o se entristece. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo una fuerza? Otra vez, esa es la pregunta. ¿Cómo una cosa puede entristecerse? Yo nunca he visto una piedra triste o al viento triste. Yo no sé cómo sea una piedra triste, una cosa triste, pero algo sé, que el espíritu se entristece. Y nosotros podemos contristar, entristecer, ¿verdad? Desanimar al Espíritu Santo de Dios. Dice Efesios, voy a leer en esta otra versión, Efesios capítulo 4, versículo 30, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que ustedes viven. Recuerden que Él les puso un sello como si fueran suyos. Ok. Vuelve a decir, aquí usa la palabra, no pongas triste al Espíritu Santo de Dios. En el Reina Valera dice, no contristéis o no pongas triste al Espíritu Santo de Dios con tu manera de vivir mala. ¿Qué quiere decir con este pasaje? Que cuando usted y yo como cristianos recibimos este sello del Espíritu Santo cuando nos bautizamos, que en Hechos 2:38 se le llama el don del Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos bautizamos, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, pero podemos entristecerlo con nuestra mala manera de vivir. El Espíritu Santo, si se fija, Espíritu Santo, Él espera que en nuestra vida haya santidad. Y santidad significa apartado de toda especie de mal, o apartado para las cosas buenas, no para las cosas malas. Entonces, cuando usted y yo, después del bautismo, volvemos y continuamos viviendo en pecado, de mala manera, de manera pecaminosa, de manera desordenada, lo único que hacemos con ese espíritu, ese sello que Dios nos dio, o esa parte que se llama el Espíritu Santo,
se entristece, porque Él espera que usted y yo vivamos en santidad. No lo desanimemos, no lo entristezcamos o contristéis, como dice Reina Valera, porque fuimos sellados, porque el Espíritu Santo es nuestra marca, nuestro sello en nuestro ser, para aquel día cuando estemos delante de la presencia del Señor. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, la forma en que Dios nos identifica es si el Espíritu Santo habita en nosotros, si estamos sellados por el Espíritu Santo. Pero si lo entristecemos y lo expulsamos de nuestra vida, por nuestra mala manera de vivir, ¿dónde va a quedar ese sello que nos identifica y que nos distingue de los demás? Vayamos a la siguiente cita. El Espíritu Santo clama. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. En algunas otras partes se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y aquí se le relaciona con Jesucristo, porque el Espíritu Santo se relaciona con el Padre, el Espíritu Santo se relaciona con el Hijo. Y dice la Escritura que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, en relación al trabajo que hicieron nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo para nuestra redención. Dice, el cual clama, el Espíritu Santo es el que clama, Abba, Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que dice eso. Cristo y el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. En alguna otra ocasión les mostraré que cuando nos bautizamos, varios pasajes de la Escritura dice que vienen a habitar en nosotros Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habitan en nosotros de cierta manera. Bien, vamos a la siguiente. El Espíritu Santo puede ayudarnos. Si fuera una fuerza, ¿cómo puede ayudarnos? Si es una fuerza que no piensa, que no tiene sentido, que no tiene idea, conocimiento. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, a usted y a mí como cristianos, en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Déjeme buscarlo en esta otra versión. Me llamó la atención como para buscarlo en esta otra versión. Vamos a Romanos, la misma cita. Romanos capítulo 8. Versículo 26. Dice esta otra versión que tengo aquí en mis manos, dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración o cómo pedirle a Dios en oración, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando usted y yo oramos, ¿recuerdan que ya vimos el tema de la oración? Cristo instruyó a sus apóstoles, y a usted y a mí también, cómo orar. La oración va dirigida al Padre. Y la tenemos que pedir todo al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero usted y yo no tenemos, ¿cómo se podría decir? La capacidad, no sé si sea la palabra correcta, si la capacidad o la habilidad, como dice aquí, debilidad, no sé cuál palabra sería la correcta. No nos comparamos con Dios, es lo que quiero tratar de decir. Las palabras que usamos son muy burdas comparadas con las palabras que Dios espera escuchar de nuestra parte en una oración. Entonces, cuando estamos orando al Padre, dice que el Espíritu nos ayuda en esa debilidad, en esa parte débil como humanos que usted y yo tenemos. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos cómo pedir correctamente a Dios Padre. Las palabras que usted pueda, más educadas que usted pueda conocer, no van a ser suficientes para que lleguen a Dios de una manera correcta. Entonces, cuando oramos a Dios en la oración, el Espíritu Santo intercede, podríamos decir así como que acomoda nuestra oración para que llegue de manera correcta, agradable a nuestro Padre Celestial. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, intercede en esa oración que hacemos a Dios Padre. Él agarra esas palabras y las acomoda de manera correcta para que llegue delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Porque usted y yo no somos, otra vez, comparados con Dios, somos, no sé, unos analfabetos, ¿verdad? Porque no sabemos cómo pedir las cosas a Dios. Aunque usted diga, es que yo tengo universidad. Comparado con Dios, usted y yo no sabemos nada. Entonces, como no sabemos pedir de la manera correcta o con las palabras correctas o acomodado de la manera y el orden correcto, digámoslo así, ¿verdad? Que a Dios le gustaría escuchar, el Espíritu Santo acomoda esa oración y la hace llegar al Padre, intercede por nosotros. ¿Y cómo la acomoda? Dice, con gemidos indecibles. ¿Qué es eso? Pues usted y yo no podemos entender cómo está acomodando la oración el Espíritu Santo para que llegue de mejor forma al Padre. Pero es interesante hacer notar cómo el Espíritu Santo intercede a la hora de que pedimos, para pedir como conviene, para pedir de manera correcta. Puede ayudarnos en esa necesidad que tenemos de comunicación a través de la oración con nuestro Padre Celestial, en esa necesidad de comunicarnos, de hablar con nuestro Padre Celestial. Y otra vez, somos menos que nada, somos criaturas hechas de polvo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos compararnos con el Dios Supremo? Así que el Espíritu Santo entra en acción en nuestras oraciones para acomodar y que llegue la oración de manera correcta ante nuestro Padre Celestial. Intercede con unos gemidos indecibles, con palabras que no se pueden decir, que no podríamos usted y yo entender. Acomoda esa idea que estamos pidiéndole al Padre y la hace llegar de manera correcta. ¿Qué más podemos ver? Bueno, el Espíritu Santo se puede enojar. Isaías capítulo 63, versículo 10. Vimos que se entristece en Efesios, o podemos hacerlo entristecer con nuestra mala manera de vivir. En Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dijo esto. Pero ahora, no solamente el Espíritu Santo puede entristecerse, el Espíritu Santo también se puede enojar. Se puede enojar cuando somos rebeldes, se puede enojar cuando desechamos la voluntad de Dios, se puede enojar cuando desechamos la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando la hacemos a un lado, cuando la ignoramos, cuando no queremos saber nada de eso, también se puede molestar, también se puede enojar. Como una persona, ¿verdad? Como un ser individual que tiene conocimiento, tiene razonamiento, distingue, ¿verdad? Vemos ahí en Isaías capítulo 63, versículo 10, dice, mas ellos fueron rebeldes, hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Y hicieron enojar, note, al ser rebeldes el pueblo, el pueblo hizo enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Ahora, lejos de ser el Espíritu Santo, de estar de nuestro lado, esa parte de Dios que es el Espíritu Santo, lejos de que el pueblo lo tuviera de su lado, ahora lo tiene como enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. ¿Cómo puede la electricidad enojarse? ¿Cómo puede el viento enojarse y pelear contra los que lo rechazaron, contra los que fueron rebeldes? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede clamar? ¿Cómo puede entristecerse? ¿Cómo puede hablar? ¿Cómo puede comunicar un mensaje? El Espíritu Santo no es nada más un soplo, no es nada más un viento, no es nada más una fuerza sin razonamiento. No, es una descripción que se da de una parte de la deidad. Vuelvo a leer y me da temor cuando leo Isaías 63:10. Porque si el pueblo de Dios era un pueblo muy especial para nuestro Dios, pero cuando el pueblo de Dios fue rebelde e hizo enojar al Espíritu Santo de Dios, lejos de ayudarlos Dios, el Espíritu Santo se volvió su enemigo. Y lejos de cuidarlos, peleó contra ellos. Se volvió su enemigo acérrimo. Lo cual me hace pensar, ¿qué pasará con usted y conmigo si al ser parte del pueblo de Dios, y al ser sumos sacerdotes, de raza sacerdocio, nación santa, como dice en el Nuevo Testamento, a venir a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo,
y de repente empezar a vivir malamente, ser rebelde con la palabra de Dios, ignorar todas las cosas, la oración a Dios, no querer saber nada de Dios, alejarnos. Bueno, ese que era nuestro amigo, ahora se enojó y lejos de que nos ayude, va a pelear contra nosotros. Si lo hizo con su pueblo, recuerde, los ejemplos del Antiguo Testamento están escritos para que aprendamos cómo Dios actuó cuando su pueblo fue rebelde. Dios va a hacer lo mismo y su Santo Espíritu va a hacer lo mismo. Si usted y yo obramos de mala manera y hacemos enojar, ignoramos a Dios, lejos de que esté de nuestro lado, va a estar en nuestra contra. Lejos de pelear por nosotros, va a pelear contra nosotros. ¿Qué más? El Espíritu Santo puede pensar. Romanos capítulo 8, versículo 27. Dice Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Puede pensar, escudriña, analiza la intención que hay en nuestros corazones. Bien, vamos a las siguientes, porque son muchas descripciones del Espíritu Santo, por eso nada más le puse una cita por cada una de estas descripciones. Si hubiera puesto 3 o más citas, no acabamos, se extiende este estudio. ¿Qué más del Espíritu Santo? Bueno, da testimonio. Juan capítulo 15, versículo 26, nuestro Señor Jesucristo hablando con sus apóstoles, diciéndoles, va a venir, yo tengo que ir al Padre, pero no los voy a dejar solo, enviaré al Consolador, ¿verdad? Ahora dice Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, es otra forma de describir, otra forma de mencionarse o hacer referencia al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre. Se le llama en este versículo Consolador y se le llama en este mismo versículo el Espíritu de verdad. Entonces ya tenemos 2 formas de referirse a la misma persona de la deidad: el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él, el Espíritu de verdad, el Consolador, va a dar testimonio acerca de mí. ¿Cómo va a explicarnos? ¿Cómo va a dar testimonio acerca de Cristo? Si es un viento nomás. No, es una parte de la deidad. También puede enseñar Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas. Va a enseñar y también va a recordarnos. En este caso, hablando de los apóstoles, ¿verdad? Dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. ¿A usted y a mí nos habla el Espíritu Santo hoy en día? Sí y no. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que no nos habla como les hablaba a los apóstoles de manera directa, pero sí nos habla a través de la Escritura. Porque la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Son palabras del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted lee las Escrituras, encuentra que el Espíritu Santo de Dios le está recordando lo que Jesús previamente hizo. Porque el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios a que escribieran estas palabras. ¿Ok? Entonces, de esa manera sí. Podríamos decir que el Espíritu Santo nos enseñará esas cosas que necesitábamos saber y nos recordará lo que Cristo ya había dicho previamente. Pero no en el sentido que hacía con los apóstoles, porque con los apóstoles hablaba de manera directa el Espíritu Santo. Con usted y conmigo habla a través de la Escritura. Ya no nos habla de manera directa. Ok. También vimos que puede dar testimonio, puede enseñar, puede recordar, nos puede guiar. También nos guían. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ojo, ellos sí son hijos de Dios. Hagamos una pausa aquí y analicemos este pasaje. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos sí son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir o qué insinúa este pasaje? Que si usted y yo no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, las palabras y las enseñanzas del Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que ser guiados por las palabras del Espíritu Santo.
en la Escritura. Dejarnos guiar por ella, obedecer los mandamientos, cumplir sus ordenanzas dadas de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, inspirando a los santos hombres de Dios a que escribieran su voluntad. Debemos cumplir la voluntad de Dios. Si usted, aunque se haya bautizado, si usted deja de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, o ya no quiere leer la Escritura, estudiar la Biblia, cumplir sus mandamientos, no quiere que el Espíritu Santo le hable a través de las Escrituras, usted no es, tristemente, y se lo digo, usted no es, no es un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios, usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde encontramos esa guía? Aquí está, en este libro que se llama la Biblia. ¿Ok? Entonces, déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere ser un hijo de Dios, el simple hecho de haber nacido y haber sido una criatura de Dios, eso no te convierte en un hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si nos aconseja algo que hagamos en nuestra vida, hágalo, cúmplalo, sígalo. Porque es recomendación de parte de Dios. Y si usted cumple con eso que el Espíritu Santo de Dios le está diciendo a través de su palabra, usted entonces es un hijo de Dios. Si usted no se deja guiar, no puede llamarse un hijo de Dios. Porque no se está dejando guiar por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estas personas, ellos sí son hijos de Dios. Si usted, hermano, mi amigo, no ha obedecido los mandamientos de Dios, es más, ni inclusive siquiera ha obedecido el Evangelio, no ha sido bautizado para el perdón de los pecados, ¿cómo puede usted ser un hijo de Dios? ¿Cómo puede usted decir que está siendo guiado por el Espíritu de Dios? Para ser un hijo de Dios, tenemos que dejarnos guiar por los mandamientos que Dios nos da, por su Santo Espíritu, impresos en nuestro libro llamado la Biblia, ¿verdad? ¿Qué más encontramos? Bueno, se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Se le puede insultar, se le puede difamar, como si fuera una persona. Mateo capítulo 12, versículo 13. Dice, por tanto os digo, Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, eso no le será perdonado. La blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Por qué? Si es una fuerza nada más, si es un viento. No, está blasfemando una parte de la deidad. Está insultando a una parte de la deidad que se llama el Espíritu. El Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Interesante. No acabamos con las descripciones. Vamos a tratar de acabar con estas descripciones en esta clase para seguir, Dios mediante, y nos preste vida, salud, con otra sección diferente del estudio del Espíritu Santo para el próximo jueves, si Dios permite. Al Espíritu Santo también se le puede mentir. O se le puede intentar mentir. Esa sería la frase correcta, ¿verdad? Se le puede intentar mentir. Porque al ser Dios, no lo podemos engañar. Él va a saber la verdad. Pero el hombre va a intentar mentirle. Lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 13. El ejemplo de Ananías y Zafira. Recuerda que vendieron esta heredad. Si usted ha estudiado la Escritura en Hechos capítulo 5, encontrará esta historia. Ellos prometieron una heredad a Dios cuando Dios no se los había pedido. Ellos decidieron vender esta heredad y darlo para que se fuera repartido a todos los hermanos que estaban en necesidad. Dios no se los pidió, ellos decidieron hacerlo. Pero resulta que la vendieron en más dinero y sustrajeron del precio de la heredad, de lo que habían vendido. Y trajeron nada más una parte a los pies de los apóstoles, mintiéndole a Dios. Ellos lo prometieron. Y es más, aquí vemos a Pedro diciéndoles, pero es que Dios no se lo pidió. ¿Para qué lo prometen y quieren mentirle a Dios? No le pueden mentir a Dios. En este caso al Espíritu Santo dice, y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio de la heredad. Y ya vemos la consecuencia de Ananías y Zafiras por intentar mentirle al Espíritu Santo de Dios. Ambos murieron. Y en esta misma analogía, esta misma historia, en Hechos capítulo 5, encontramos que al Espíritu Santo se le llama Dios. Y se le llama también Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una parte de Dios. Se le puede llamar Dios también. Entonces, ellos sustrajeron, robaron, porque ya no les pertenecía, ya se lo habían prometido a Dios esta heredad, diciendo ya no es nuestra, simplemente la vamos a vender y lo que obtengamos lo vamos a dar, porque ya no es nuestra la heredad, se lo vamos a dar al servicio de Dios. Pero no, la vendieron en más dinero, sustrajeron del precio de la heredad y trajeron nada más una parte y se pusieron de acuerdo entre ellos para intentar mentirle a Dios, y la consecuencia fue que ambos murieron. Entonces al Espíritu Santo se le puede intentar mentirle, ¿verdad? Entonces también se le puede hacer afrenta o afrentar. Hebreos capítulo 10 versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensará usted que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjese, está diciendo en Hebreos 10:29 que hay algo tremendo aquí. Pisotear la sangre del Hijo de Dios. Podemos ignorar a Dios, pisotear, hacerlo menos. Se dice pisotear algo que no tiene valor, que no tiene importancia. Pero no solamente al Hijo de Dios y a la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Dice, también hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Déjenme buscarlo en esta versión a ver si utiliza alguna otra palabra diferente. Dice Hebreos aquí en esta versión, capítulo 10, versículo 29. Piensen, pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera vulgar e inmunda, y han insultado y han despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Cuando usted y yo nos bautizamos y después ignoramos y pisoteamos la sangre del Hijo de Dios, ¿por qué? Porque nos dejamos de reunir, dejamos de adorarlo, ya no nos interesa. Nos alejamos de las cosas de Dios. No solamente estamos pisoteando la sangre de Cristo, estamos haciendo afrenta, estamos... ¿Cómo dice la palabra aquí? Dice, déjame leerlo otra vez porque se me fue la palabra que utilizó. 29. El Hijo de Dios considera la sangre del pacto como si fuera algo vulgar e inmundo, y ha insultado y ha despreciado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello que habita en nosotros para cuando vayamos a recibir la entrada en el reino de los cielos. Son esas arras del Espíritu, son esa promesa de parte de Dios en nosotros, ese don, ese sello, ¿verdad? De diferentes formas que se le describe en la Escritura. Y lo hacemos menos, lo ignoramos, no solamente a Cristo, sino también al Espíritu Santo de Dios. Y si usted sigue leyendo ahí en Hebreos, dice, ¿cuánto mayor castigo, horrenda cosa va a ser caer en manos de Dios vive? Si usted fue cristiano y se alejó de las cosas de Dios y pisoteó la sangre de Cristo, ignoró al Espíritu Santo y lo hizo menos, lo afrentó, agárrese, porque no le espera algo bueno, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo piensas que vas a recibir? No vas a recibir un castigo normal, podría decirse. Es un mayor castigo por hacer estas cosas a Cristo que murió por ti y al Espíritu que te selló. También encontramos que tiene comunión con el creyente. Segunda a los Corintios capítulo 13 versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, ahí está Cristo, primera parte de la deidad, el amor de Dios Padre, ¿verdad? Y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y la comunión. Estamos como uno con el Espíritu Santo. Los cristianos estamos como uno. Estamos unidos con ese sello, con ese don al Espíritu Santo. Por eso lo podemos entristecer cuando nos portamos mal.
Tenemos comunión con Él. Aquí, si se fijan, vuelven a aparecer las tres partes de la deidad. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. El amor de Dios, el Padre. Y la comunión con el Espíritu Santo. Sean con todo. Otra vez, las tres personas de la deidad mencionadas en un mismo pasaje. Usted y yo podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Estar como uno con el Espíritu Santo. Si vivimos en santidad. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para poder ser hijos de Dios. ¿Qué más? El Espíritu Santo tiene poder y tiene dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos dio el Espíritu Santo para que fuéramos cobardes, sino un espíritu de poder, pero a la vez de amor y de autocontrol, de dominio propio. Ojo con este pasaje, ¿eh? Porque este pasaje explica la mentira que vemos allá afuera. El Espíritu Santo que Dios nos dio no nos hace hacer cosas sin sentido. El Espíritu Santo que Dios nos dio no nos saca de nuestra mente y nos hace hacer locuras. No. El Espíritu Santo de Dios no es de cobardía, sí es de poder, es de amor, pero note la última parte. Dominio propio, autocontrol. Si esa persona dice, no, el Espíritu Santo me hizo rodarme en el piso y gritar y saltar, y yo no podía resistirme. No, no es cierto. Entonces era otro espíritu, porque el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es de dominio propio, de autocontrol. Ojo. Ojo con lo que vemos. Se les puede invocar también. Ezequiel capítulo 37, versículo 9, perdón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Bueno, ya lo leímos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová al Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Recuerda el valle de los huesos secos? Habla al Espíritu de Dios, que traiga vida a estos huesos, que venga, que sople el Espíritu de Dios. Háblale, dile que yo te lo autorizo, así ha dicho Jehová al Señor. Háblale al Espíritu de Dios. Se le puede invocar. Entonces, no es una cosa el Espíritu Santo, es una persona. Piensa, habla, se le puede afrentar, tiene dominio propio, tiene poder, tiene comunión con el creyente, nos comunica, nos revela, en fin, nos instruye a través de las escrituras que ya nos ha dejado, ¿verdad? Escritas. Es una persona, es una parte de la deidad, no es una fuerza sin sentido como algún grupo religioso quiere enseñar y anda enseñando y predicando por ahí en las casas. Vamos a la siguiente parte, pero esta parte la vamos a ver Dios mediante el día de mañana. Bueno, creo que alcanzamos, sí, son 7:48, tengo unos minutitos para avanzarle a esta parte. El Espíritu Santo, al ser una parte de Dios, comparte cualidades de las otras partes de la deidad. ¿A qué me refiero? Bueno, el Espíritu Santo tiene características que tiene Dios Padre y Dios Hijo, porque forma parte de la misma deidad. Primero, vayamos ahí al... Déjeme que cambie aquí, no sé por qué no quiere cambiar la diapositiva. Ya. Por ejemplo, el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo, ¿qué cree? Pues es eterno. ¿Por qué? Porque forma parte de esa deidad y ese Dios es eterno, es un Dios eterno. Y al formar las tres partes, todas esas tres partes de la deidad, formar parte en unidad, en una sola deidad, comparten estas características, lo que sería eternidad. Por ejemplo, el Padre es eterno. Salmos 93:2. Dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente, dice el salmista, hablando del Padre, ¿verdad? Es eterno, es el principio y el fin. Dios no se rige bajo tiempo, Dios es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. Por eso a Moisés le dijo, yo soy el que soy, no tengo inicio, no tengo fin, yo soy el que siempre ha existido. Para muchos es complicado lograr entender esto de siempre existir, porque vivimos bajo un mundo finito, un mundo de que nacemos, crecemos y morimos. No, Dios siempre ha existido. Tiene este principio de eternidad, el Dios Padre. El Hijo también lo encontramos, Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Y lo encontramos en la creación, ¿verdad? En Juan 1:1 y en Juan 1:3, ¿verdad? Cuando dice, sin Cristo nada de lo que fue hecho pudo haber sido hecho. Él tuvo que haber estado ahí para crear las cosas, porque Cristo era el que creaba las cosas junto con el Padre. El Hijo es eterno, el Padre es eterno, porque forman parte de la misma deidad. Pero el Espíritu Santo, pues también forma parte de la misma deidad. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. ¿Cómo dice? El Espíritu eterno. Bueno, vamos a leerlo. Hermano Carlos, no oí muy bien. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay más pasajes de Dios Padre refiriéndose aquí a ese eterno y del Hijo también, pero otra vez le digo, simplemente selecciono uno para no extender tanto la clase. Entonces vemos que Dios Padre es eterno, el Hijo es eterno, en Apocalipsis se le llama el Alfa y Omega, el principio del fin, el que estuvo muerto y resucitó, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1. El Espíritu Santo, aquí se nos menciona en Hebreos 9, ¿verdad? 14, como que es el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Consolador, de consolación, el Espíritu de verdad. Se le tiene muchas formas en que se le refiere a esta parte de la deidad, pero una de ellas es la cualidad de ser eterno, porque forma parte de ese Dios eterno que siempre ha existido, que son tres formando uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres comparten esta cualidad de Dios que es la eternidad, ser eterno. ¿Ok? ¿Se le hace interesante? Vamos a ver más cualidades por ejemplo, la siguiente. Bueno, no sé si alcanzo. Déjeme ver si alcanzo. No quiero pasarme no, ya no se me fue el tiempo. La vemos la próxima clase. Pero, por ejemplo, el Padre es omnisciente, ¿verdad? El Hijo también es omnisciente. Y el Espíritu Santo, ¿qué cree? Pues también es omnisciente, es ser parte del mismo Dios. Al formar parte de esa deidad, comparten esas cualidades que tiene, ¿verdad? De ser eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿verdad? Comparten esas cualidades porque forman parte de la misma deidad. Lo vemos la próxima clase. Así es que si usted se quiere adelantar, pues ya están ahí los versículos si usted los quiere leer y se nos quiere adelantar en la clase, y si no, pues espérenos para ir todos juntos el próximo jueves, Dios mediante, con el avance de esta clase, viendo ahora las características que comparte Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tienen las mismas cualidades, las mismas características, porque forman parte de la misma deidad, del mismo Dios eterno. Bien. Nos vemos Dios mediante en el próximo jueves, ¿verdad? El próximo jueves con el video 3 de esta parte que estamos estudiando, de las cualidades que comparten entre ellos.